Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día sábado 6 de noviembre del 2021. El evangelio que vamos a leer hoy es continuación del de ayer. Estamos en el capítulo 16, versículo del 9 al 15. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos: yo les digo, ganen amigos utilizando el dinero de este mundo, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si pues no fuiste fiel en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuiste fiel con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y va a despreciar al otro. No podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. Estaba oyendo todas estas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de él. Él les dijo: vosotros sois lo que os la dais de injustos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importantísimo, hermanos y hermanas, este texto, como decíamos, que es continuación del evangelio de ayer, del administrador injusto, o astuto, mejor dicho. Perfectamente, digamos, lo que dice el evangelio, que no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Pues eso nosotros tenemos que tener muy clara esta idea que Jesús nos dice en este evangelio. Es cierto que el dinero es importante para la vida, pero no debe estar sobre las personas. Sería lo contrario, el dinero debe estar siempre al servicio de las personas, y no las personas al servicio del dinero, sino que con el mismo dinero podemos nosotros servirle a los demás para que tengan una vida más digna, como debe de vivir un hijo e hija de Dios. El dinero solamente debe ser como un medio, no un fin en sí mismo. No debe servir para dominar o manipular a otros, sino que para poder ayudar y poder dignificar la vida de las personas, y especialmente las más necesitadas de esta sociedad en que nos ha tocado vivir. Es cierto, hermanos y hermanas, que el dinero forma parte de la vida diaria, del día a día, como se dice. Por supuesto que es un medio necesario,
Una familia necesita tener ingresos suficientes para vivir dignamente como hijos de Dios. Por eso no podemos demonizar, digamos, el uso del dinero. Pero el dinero tiene su parte oscura también. ¿Cuál es esa parte oscura, digamos? Muchas veces hay fortunas que han sido amasadas, como se dice, abusando muchas veces de la explotación de los más pobres, que aparentemente se ven legales, pero no son legales. Por eso dice el Señor, el que es fiel en lo mínimo o en lo poco, lo es también en lo mucho. Una persona honrada se conoce no en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas. Recuerdo yo cuando era vendedor, a una persona le vendíamos un artículo de menor valor para poder ver si esa persona se le podía vender un artículo de mayor valor. Si podía pagar un artículo de menor valor, si pagaba sin ningún problema, podíamos nosotros venderle cualquier artículo que tuviera un mayor valor. Eso es así en la vida también. Hoy Jesús habla de nuevo con autoridad. Él usa la palabra yo os digo, que tiene una fuerza, digamos, peculiar, de una doctrina nueva. Porque Dios quiere, hermanos y hermanas, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice allá en la primera carta a Timoteo 2:4. Dios quiere que seamos santos y nos señala hoy un punto o unos puntos necesarios para alcanzar la santidad. Estar en posesión, digamos, de lo verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Vivir honestamente, vivir en la verdad, ser justos en la vida. La fidelidad entonces en lo pequeño significa la autenticidad de la persona, y eso significa la fidelidad en lo pequeño, y el no perder de vista también que Dios también conoce nuestros corazones. Él sabe la intención con que hacemos las cosas, y al final de nuestra vida vamos a ser juzgados no por las cosas que hicimos, ya sea en bien o en mal, sino con la intención con que hicimos las cosas. Entonces la fidelidad en lo pequeño está a nuestro alcance, hermanos y hermanas. Nuestras jornadas suelen estar, digamos, configuradas por lo que llamamos la normalidad. Decimos, cuando nos preguntan a nosotros, ¿y qué tal tu vida? Por ahí, dentro de lo normal, ¿verdad? Lo que va pasando, lo que va saliendo. Así decimos cuando alguien nos pregunta. Pero en esta realidad ordinaria es donde debemos realizarnos como personas y crecer como cristianos verdaderos. No en las cosas grandes, sino dentro de lo cotidiano. Por eso dice, el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Si se nos ha confiado a nosotros, Dios nos ha dado cosas pequeñas y no las hemos sabido utilizar,
y si nos diera cosas grandes. Digamos, somos pobres y en nuestra pobreza no nos hemos podido conducir. Hemos hecho mal uso de las capacidades que Dios nos dio. Y si tuviéramos dinero, quizás maltratáramos a otros. Quizás tratáramos la manera de poderlos dominar. Es preciso entonces, hermanos y hermanas, realizar bien las cosas con una intención recta, con el deseo de agradar sobre todo a Dios, hacer las cosas por amor y no por obligación y no por un precepto. Dice San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios: ya puedo yo vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres, pero no es por amor, sino es para recibir alabanza, no me sirve de nada. E incluso dice, puedo yo quemar mi propio cuerpo, pero si no es por amor, tampoco sirve de nada. Entonces, hay que examinar nuestra conciencia. Como digo yo, cada noche es un momento propicio. Yo acostumbro a acostarme a las 11 de la noche, pero en media hora estoy ahí refrescándome el cuerpo hasta que el cuerpo llegue a una temperatura de unos 6 grados para poderme dormir. Tengo ese tiempo ahí acostado para meditar y revisar cómo estuvo el día y poder hacer un balance de la vida. Es importante entonces, hermanos, que, como dice el Señor en el versículo 13, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podemos entonces coquetearle a Dios y al mundo. Como decía el Papa Benedicto XVI, que no olvidemos que solo Dios es Dios y nadie más. Entonces, para ir terminando, hermanos y hermanas, la eternidad, como decían alguien, es demasiado larga para los entretenimientos. Quien se entretiene en este mundo se va a aburrir en la eternidad. En este mundo no hemos venido a sobrevivir, sino a vivir plenamente nuestra vida cristiana. A eso estamos llamados. Entonces, en cambio, el amor que siempre aspira a crecer va a gozar en la eternidad. Así es, hermanos. A este mundo no hemos venido nosotros a adornar al mundo. No somos maceta de sala, por muy preciosa que estén las flores. Nosotros valemos más que las flores. Las flores son bellas, pero no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios eres tú y yo. Por lo tanto, hay que abrirnos a esa dimensión de Dios para que podamos experimentar una verdadera vida, una vida con sentido, una vida llena de alegría, de felicidad. Pero a veces hemos reducido la felicidad a tener cosas. No, entre más tenemos, más desconfiados somos. Y hemos dicho en otras charlas. Así pues, mis hermanos queridos,
a meditar y profundizar qué es lo que Dios nos dio para que lo pusiéramos al servicio de los demás y cómo estamos haciendo las cosas. Si las estamos haciendo para sentirnos bien nosotros, para recibir alabanzas y no para agradar a Dios, estamos mal. Pero estamos a tiempo de rectificar el camino en que todavía estamos, a pesar de la pandemia. Hemos sobrevivido. Es porque Dios tiene un propósito todavía para nosotros y tenemos que haberlo encontrado a estas alturas de la vida, porque no sabemos a qué hora va a llegar el novio. Que va a llegar, pero que nos agarre con el traje de fiesta. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.